Y bueno, vamos una vez más a considerar el libro de Oseas. En la clase anterior les di una pequeña introducción con respecto a este profeta. Ministró a dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se conoció como Israel o también como Efraín. El reino del sur fue representado por Judá. Primordialmente tenemos entonces a Uzías en el año 792 y luego tenemos a Jotam en el año 750. Tenemos también a Acaz en el año 735. Luego, por último, en este caso es Ezequías en el año 715. Con respecto al rey del norte, solamente ministró a Jeroboam ben Joás, es decir, hijo de Joás, rey de Israel. También les comentaba que hubo dos Jeroboam. Jeroboam primero fue el que inició el reinado una vez que se dividió el reino de las 12 tribus. Y le tocó entonces ministrar o gobernar sobre 10 tribus. Y Roboam le tocó solamente dirigir las 2 tribus. Pero pasó el tiempo, entonces tenemos a Jeroboam ben Joás. Y este personaje se ha considerado como Jeroboam II. Ahora, tenemos en el capítulo 12, que es donde vamos a iniciar en este momento. Y dice, Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue el solano. Multiplica la mentira y la violencia. Han pactado un pacto con Asiria y llevan el aceite a Egipto. Hasta aquí vamos a detenernos un momento. Lo que nos da a conocer Oseas con respecto a Efraín es el reino del norte. Es el reino que inició con Jeroboam y ahora, al pasar los años, era un reino separado del camino del Abacados. Por más de 200 años, desde que inició el reino del norte hasta el fin, condujeron sus vidas negando la palabra, cambiando el camino del Todopoderoso. Jeroboam primero optó por construir, por hacer edificaciones para los dioses paganos en el territorio del reino del norte. Es con el fin de evitar que el reino acudiera a Jerusalén, en el lugar donde se encontraba el Bet Hamikdash, que el Todopoderoso había señalado que todos los hijos de Israel debían acudir en 3 tiempos señalados durante el año. Levítico capítulo 23 encontramos 7 tiempos señalados del Eterno. Pero el Eterno lo que hizo es resumir en 3 fiestas principales. Así tenemos el Pesaj, tenemos Shavuot y el
Sucot. Así es como el Eterno entonces ordenó, marcó, estableció para el reino de Israel. Pero sucedió que cuando se divide el reino, entonces el rey Jeroboam evitó que las 10 tribus fueran a Jerusalén. Desde ese tiempo nunca más las 10 tribus fueron a Jerusalén. Así que, ¿de qué vivían? ¿Cómo se educaban? ¿Quién les instruía en los caminos del Abacados? Ya no había entonces sacerdotes de la tribu de Leví o de la familia de Aarón para instruir a este reino. Así que Jeroboam tomó de entre el pueblo, consagró a personajes que nada tenían que ver con el sacerdocio y les dio el cargo para instruir al reino. Y la pregunta es, ¿qué enseñaban los sacerdotes? Un tema vacío. Por eso dice este versículo: Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue la brisa. Es decir, una ilusión. Estaban viviendo de una fantasía. Estaban sirviendo a dioses falsos que a la postre no llegaron a ser los defensores del reino del norte. Porque se supone que si servían a dioses reales, esos dioses hubieran llenado el vacío de ellos. Por eso entonces el Eterno está explicando a Oseas y dice: ve y diles que están apacentando viento. No hay nada, no hay una realidad con la vida de ellos. Y dice el versículo: multiplican la mentira y la violencia. Sus profetas, sus instructores, sus sacerdotes falsos habían creído en Baal. Así que una enseñanza llena de mentiras. Ahora dice: han pactado un pacto con Asiria. Tal vez pensaban que nunca Asiria se iba a poner en contra de ellos. Y por eso hicieron un pacto de paz. Pero al final vemos lo contrario. Y de la misma manera dice: llevaban el aceite a Egipto. Tratar de establecer un reino de unidad, un reino de apoyo. Israel pensó que teniendo apoyo de Asiria y teniendo apoyo de Egipto, serían estables, sería un reino permanente. Pero dice ahora el Eterno acusando no solamente a ellos, sino también dice el versículo 2: el Eterno tiene pleito con Judá. Se refiere al reino del sur. Visitará a Jacob conforme a sus caminos y le pagará conforme a sus obras. Nuestro Abacados es un Elohim que conoce el tiempo, conoce la vida, no solamente el tiempo presente, sino también el tiempo pasado. Desde que se originó la nación de Israel, es decir, desde Abraham, Isaac y Jacob, y así a través de los siglos. Versículo 2: le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano
y en su vigor luchó con Elohim. Y luchó con el ángel y prevaleció, lloró y alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y ahí habló con nosotros. Así que es la línea de tiempo que el Eterno hace manifestar. Está llevando al reino hacia el pasado, desde en el momento cuando nació el patriarca Jacob. En ese momento entonces dice, en el vientre tomó por el calcañar a su hermano. Es decir, el Eterno le está recordando cómo sucedió el nacimiento de Esab y el nacimiento de Jacob. ¿Correcto? Ahora, también le está diciendo, y en su vigor luchó con Elohim. Recuerden esto cuando regresa de Padam Aram. Una vez que despidió a su hermano, se queda él solo, pero con un varón representante del Todopoderoso. Jacob luchó, forzó al ángel al combate. Y miren lo que dice el versículo. Luchó con el ángel y prevaleció. Una vez que el ángel tomó una parte de su cuerpo, entonces vemos, lloró y alcanzó misericordia. Cuando le dice, bendíceme. El ángel le decía, suéltame. Y Jacob decía, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? El nombre de él era Jacob. Tenemos en el libro de Génesis, capítulo 27, en el versículo 36, y dice, y dijo, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, y se alzó con mi primogenitura, y mira ahora ha tomado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? El que reclama es Esab en el tiempo antiguo. Los nombres que el Eterno asignó a los personajes llevaban una distinción en el que la persona sería o haría en el futuro. Después de que el Eterno cambió el nombre de Abraham por Abraham, que quiere decir padre de muchedumbre. Mas, sin embargo, tenemos en el libro de Génesis que cuando iba amaneciendo, resistía Jacob en dejar libre al ser con quien estaba luchando, le dice, y no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, suplantador. Entonces le dice, ahora tu nombre ya no será Jacob, sino tu nombre será el que luchó con Elohim y venció. Tu nombre es Israel. Así entonces el Eterno hace recordar al pueblo lo que sucedió en la línea de tiempo. Ahora vamos a seguir con el siguiente versículo. Tenemos leímos el versículo 4, dice, luchó con el ángel y prevaleció.
lloró y alcanzó misericordia. En Betel lo encontró y ahí habló con nosotros. Oseas está diciendo el mensaje que el Eterno le dio a nuestro patriarca Israel. Es un mensaje presente. Es un mensaje que no pierde valor, sino que permanece. Por eso expresa de esta manera: ahí habló con nosotros. Aun cuando no existía ese reino, habían pasado cientos de años después, cuando el Eterno ordena a Oseas hablar con el reino. Ahora, seguimos el versículo 5. Sí, el Eterno es Elohei Sebaot. El Eterno es su nombre. Ahora, tenemos que aprender esto. También los nombres del Eterno. En realidad, nuestro Abacados tiene muchos atributos. Por eso los atributos los ha dado a conocer. Pero hay un nombre que está reservado para el tiempo final, que es posible que Mosés, Aarón, los profetas y aún Yeshua sabían el pronunciamiento de Yud Hei Vav Hei. Ese nombre está reservado. Hay un libro en la Torá que solamente dice el nombre, es decir, Hashem. No es la pronunciación de Yud Hei Vav Hei, sino solamente para señalar las 4 consonantes pertenecen el nombre del Todopoderoso, Hashem. Nuestro Abacados tiene muchos atributos. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas atribuciones al Todopoderoso. Y en este caso, Elohei Sebaot. En una clase anterior que estuvimos analizando sobre la fiesta del Pesaj, y ahí les di una pequeña aclaración. Decir que las plagas eran un tipo de ejército de nuestro Abacados. No necesitó seres humanos para llevarlos a combatir con Faraón, sino preparó las plagas. Y fueron los que lucharon a favor del Eterno contra el rey Faraón. Por eso, entonces, es el Eterno Sebaot. Ahora pasamos al siguiente versículo. Tú pues conviértete a tu Elohim, practica la misericordia y la justicia y espera siempre a tu Elohim. Podemos ver la exaltación, el orgullo de Efraín, pensando que el hecho de vivir independiente de Jerusalén, independiente del Bet Hamikdash, del sacerdocio, de los tiempos señalados, lo han favorecido para adquirir riquezas, muchas cosas materiales. El Eterno al principio del capítulo decía: Efraín se apacienta de viento. Es decir, todo lo que poseían,
era una ilusión. Y esto fue verdad porque cuando vinieron los asirios, no le valió sus riquezas, todo el poderío económico que poseía. Todo fue traspasado a la mano de los asirios. Y se quedaron sin nada, sin tierra, sin casa, sin territorio. Y llegaron a ser entonces como simples esclavos en el reino de Asiria. Por eso el Eterno le dice: haz teshuvá, es decir, antes de que viniera el asirio. El exilio llegó en el año 722. Así que había tiempo. En el momento que el Eterno envió a Osea, era el momento oportuno que el Eterno esperaba el regreso de Israel, haciendo una verdadera teshuvá. Pero dice aquí la Escritura: practica la misericordia y la justicia, espera siempre a tu Elohim. En el territorio de Israel abundaba también la desigualdad social, económico. Así que esto ocasionó pues acelerar el tiempo del exilio. Todas sus ganancias, todas sus posesiones, sus riquezas, era una ilusión a la vista del Abacados. Seguimos el versículo 7, dice: balanza engañosa tiene Canaán en su mano, es amigo de oprimir. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué no le dice Israel? Canaán ya no existía. Los cananeos ya no tenían el derecho de la propiedad del reino. El derecho de propiedad tenía el reino del norte, Israel. Pero en este momento, la vida del reino del norte se asemejaba a los cananeos. Por eso le da esta figura. Y sin duda conocían la historia de la vida del pueblo cuando una vez estuvieron en Egipto bajo la opresión del rey Faraón. Y ahora ellos repiten esta opresión, no con un reino extranjero, porque no podían vencer a Asiria, ni tampoco vencer a Egipto. Entonces, ¿a quién oprimían? Al pueblo. Y esto es entonces lo que el Eterno está hablando. Y sigue ahora, dice el versículo 8: dijo Efraín: ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas para mí, pero sus esfuerzos no le alcanzarán para borrar el pecado que cometió. Es verdad, no puede saldar el pecado con los bienes económicos. Recordemos en la historia después de Yeshua. Aproximadamente en el año 1400, cuando el poderío del grecolatinismo se aferró, entonces empezó a cobrar indulgencias. Entonces es algo terrible cuando se quiere asociar las cosas materiales con lo que se relaciona a la obediencia de la Torá.
Así que no se puede saldar un pecado por miles o cientos de dólares que se posee a cambio de encontrar la bendición de la redención. Esto el Eterno no lo permitió con el reino de Israel. Observemos una vez más lo que el Eterno le dice. Dijo Efraín: ciertamente me he enriquecido, he hallado riquezas, ¿qué dice? Para mí, pero sus esfuerzos no le alcanzarán para borrar el pecado que cometió. Sin embargo, desde la tierra de Egipto, yo soy el Eterno tu Elohim, aún te haré habitar en tiendas en los días de las solemnidades. A pesar de toda la rebelión, a pesar de toda la maldad de Israel, a pesar de que habían pensado que los bienes materiales podían salvarle de cualquier tragedia, como en este caso se avecinaba el exilio, el Eterno les hace recordar que recuerden que en Egipto no les pidió finanza, economía, bienes materiales a cambio de la redención. Asimismo, el Eterno está planificando para el futuro restablecer el reino. Ahora dice el versículo 10: porque he hablado a los profetas, he multiplicado las visiones, y mediante los profetas propondré parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? ¿Solo son vanidad? En Gilgal sacrificaban bueyes, pero sus altares serán montones de escombros sobre los surcos del campo. Hasta aquí vamos a detenernos un momento. Encontramos entonces que nuestro Abacados no valora la redención con los bienes que se posee. El Eterno ha determinado llevar a cabo sus juicios, pero también ha determinado traer la redención. Ahora sigue hablando en el versículo 12. Huyó Jacob a la tierra de Aram. Israel sirvió por una mujer, y por una mujer guardó rebaños. Vuelve otra vez el Eterno a la línea del tiempo. Hace recordar al pueblo cuando el patriarca que fundó, que inició el reino de Israel, la primera vez que viajó a Padán Aram en busca de su esposa, tal como Rebeca había ordenado, tal como Isaac habían platicado con su hijo. No quiero que busques una esposa en la tierra de Canaán, sino ve a Padán Aram entre mis parientes. De esta manera entonces el Eterno recuerda al pueblo el origen y lo que representaba la vida de la tierra de Canaán. Tenemos que recordar que originalmente esa tierra había sido ocupada por seres que corrompieron, que dejaron la Torá oral. Porque recuerden que la Torá oral no se dio solamente a partir de Abraham, sino una vez que Noé salió del arca y enseñó y transmitió a sus 3 hijos, que serían los hombres que se encargarían para poblar
el mundo en el futuro. Así que la Torá oral se enseñó, pero a medida que iba pasando el tiempo, se perdió el interés de la observancia. Y esto pues nos hace recordar cuando cuando Rebeca entonces ordenan a su hijo salir de ahí, porque los cananeos estaban más inclinados a la maldad, y las mujeres. Ahora dice el versículo 13: mediante un profeta el Eterno hizo subir a Israel de Egipto, y mediante un profeta lo guardó. Línea de tiempo. Esto es entonces la salida de Egipto, cuando Israel ya era una nación grande, numerosa. 600,000 hombres a pie habían salido. Y dice, y un profeta lo guardó. Es decir, el Eterno nombró a Mosé como su representante legal para instruir al pueblo, para educar al pueblo. En el versículo 14, Efraín lo ha provocado amargamente, por tanto dejará sobre él la culpa de sangre y hará volver sobre él su oprobio. Nunca buscaron más el perdón de sus pecados, acudir a Jerusalén a expiar sus pecados, y toda esa culpabilidad se suman ahora en el exilio. Y dice, y hará volver sobre él su oprobio. El Eterno está determinando, está anunciando que en poco tiempo serán llevados por los asirios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Sacarlos del territorio sin duda representa la muerte de Israel. No estamos hablando, o no estoy hablando, de que llegando a Asiria, los asirios los eliminarían. No, sino se trata de una mezcla. Y al mezclarse con los asirios, nunca más regresarían a la tierra de Israel, hasta que el Eterno ordene su regreso.